Pasaron décadas desde que el joven levita descubrió las palabras del viajero misterioso y la dinastía asmonea, descendiente de los macabeos, se afianzaba en el trono de Judea. Juan Hircano, Aristóbulo, Alejandro Janeo, cada uno de ellos gobernó con sus aciertos y errores, consolidando o poniendo en jaque el sueño de independencia que los macabeos habían iniciado. En los salones del Palacio Real, el recuerdo de Eleazar, el hermano casi olvidado de Judas, se mantenía vivo en boca de los más ancianos. Cuando algún monarca asmoneo osaba desviarse de la fe o sometía a su propio pueblo con mano de hierro, surgía la voz de un sabio o un rabino recordando: quien olvida el sacrificio de Eleazar está destinado a repetir los errores de los opresores. Las calles de Jerusalén veían pasar procesiones reales, embajadas extranjeras y caravanas de mercaderes. Poco a poco, el esplendor asmoneo empezaba a mezclarse con la influencia de Roma. Y aunque los muros de la ciudad se alzaban orgullosos, dentro de ellos comenzaba a germinar una semilla de discordia entre distintos grupos y facciones. Fariseos, saduceos, celotes, cada uno con su visión de la ley y de la libertad. En una de aquellas noches en que las intrigas palaciegas se anudaban como serpientes en la oscuridad, un joven escriba, descendiente del antiguo Natán, que había recopilado la historia de Eleazar, abrió con cuidado un cofrecillo de madera. Dentro yacían los viejos pergaminos donde se narraba la hazaña de aquel hermano macabeo. Quería reescribirlos en un papiro nuevo para preservarlos, pues el tiempo y la humedad amenazaban con borrar las letras antiguas. Mientras copiaba cada trazo hebreo a la luz titilante de una lámpara de aceite, el joven escriba se conmovía imaginando la fuerza y la convicción de Eleazar. Quería que esa misma pasión atravesara las generaciones, que los niños del futuro comprendieran que la fe y la libertad no se consiguen sin sacrificio. Y así, en las sombras del palacio, entre el rumor de traiciones y ambiciones, la voz de Eleazar seguía viva, susurrando a quien quisiera oírla que el verdadero poder no residía en coronas ni ejércitos, sino en la fidelidad a un ideal más grande que uno mismo. Con el avance de los años, Roma se erigió como un gigante que todo lo controlaba. Las águilas romanas ondeaban en Judea y los asmoneos perdieron influencia hasta convertirse en meros vasallos de un imperio que no toleraba rebeldías. La resistencia judía tomó nuevos matices. Algunos buscaban pactar con el invasor para evitar más derramamientos de sangre, otros conspiraban para expulsar a los romanos y restaurar la gloria de Israel. En un oscuro pasadizo cerca del monte, del templo, se reunía un pequeño grupo de patriotas que debatía cómo mantener encendida la llama de la rebelión. Entre ellos estaba un anciano canoso llamado Ezequías, descendiente lejano de uno de los hermanos de Eleazar. Con gesto serio, desplegó un pergamino sobre la mesa de piedra. «Aquí», dijo, «está la historia de Eleazar Macabeo. Él no tuvo miedo de arriesgar su vida contra un enemigo superior. No buscó gloria, no aspiró al trono, simplemente protegió a su pueblo y a su fe. Y aunque pereció bajo el peso del elefante, su acción cambió el curso de la batalla. Los demás guardaron silencio. Muchos conocían de oídas la gesta de Eleazar, pero no sabían que su sangre había llegado hasta aquel anciano que ahora los alentaba». Ezequías prosiguió: «Roma parece invencible, como aquel gran elefante de guerra, pero la historia nos demuestra que cuando un hombre se alza con valor y confianza en el Dios de Israel, ni el poder más grande del mundo puede sofocar la llama de la justicia. Así, de boca en boca, en las catacumbas,
En las sinagogas de noche, la historia de Eleazar seguía latiendo como un tambor de esperanza. Por más estandartes imperiales que ondearan en la ciudad santa, había un eco subterráneo que susurraba: aún en la peor oscuridad, la fe y la libertad sobreviven. Siglos después, los rumores se mezclaban con la devoción y la política. Algunos judíos esperaban un Mesías guerrero que los liberase de Roma. Otros creían que la redención vendría de la mano de un líder espiritual. Hubo revueltas, tensiones y al fin la destrucción del templo a manos de las legiones romanas. Tras la catástrofe, Jerusalén quedó en ruinas. Muchos fueron exiliados o convertidos en esclavos. Sin embargo, al transcurrir las décadas, pequeños grupos de peregrinos regresaron en silencio para llorar entre los escombros del monte sagrado. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las ruinas, un hombre de túnica polvorienta, cuyo nombre nadie conocía, apareció entre los escombros. Algunos creyentes, aún vestidos de luto, alzaron la vista con estupor al verlo caminar con paso firme. Parecía haber recorrido medio mundo para llegar allí. Se detuvo frente a lo que quedaba de un muro ennegrecido y habló con una voz clara que resonó en el silencio. Esta ciudad se ha levantado y caído muchas veces. La fe de este pueblo ha sido puesta a prueba como el oro en el crisol. Mas os digo que el espíritu de Eleazar, el que luchó contra el gigante, sigue vivo en cada corazón que anhela la verdad. Los presentes se miraron, confundidos y maravillados. Muchos no comprendían quién era ese tal Eleazar. El viajero, con paciente ternura, les relató la historia del hermano de Judas Macabeo, la historia de un hombre casi olvidado en las crónicas oficiales, pero enormemente recordado entre los sabios y los fieles. Cuando creáis que todo está perdido, concluyó, recordad a Eleazar Macabeo, que dio su vida para encender la esperanza de su pueblo. Su espada ya no se blandirá en batalla, pero su ejemplo sigue combatiendo la desesperanza. Al amanecer, el viajero había desaparecido, pero sus palabras quedaron grabadas en el corazón de aquellos peregrinos, quienes pronto llevarían el relato de Eleazar a otras comunidades, dispersas por todo el mundo. Así, incluso en la diáspora, cuando los judíos se reunían para recordar a sus ancestros, la figura de Eleazar emergía como un faro contra la resignación. La diáspora judía se extendió por Europa, Asia y África. En sinagogas humildes, construidas de madera en pequeños poblados, o en grandes urbes con congregaciones florecientes, la luz de la menorá siempre traía consigo la memoria de la gesta macabea. Durante la festividad de Hanukká, el recuerdo del milagro del aceite, los ancianos repetían a los niños los cuentos de Judas, Jonatán, Simón y por supuesto de Eleazar. En una pequeña comunidad en la lejana Babilonia, un rabino llamado Matanyahu se esforzaba por mantener viva la cultura y la fe. Se reunía cada tarde con los jóvenes para enseñarles hebreo, la Torá y las historias de sus antepasados. Un día, el más inquieto de los muchachos le preguntó: «Rabí, ¿por qué recordar a Eleazar si fue Judas quien ganó grandes batallas?». El rabino lo miró con una sonrisa llena de comprensión. «Porque Eleazar nos enseña que no siempre serás quien lidere la victoria, pero eso no significa que tu aporte sea menor. Él no fue el gran general, ni fue rey ni sumo sacerdote. Fue un hombre que, aún sintiéndose pequeño, decidió hacer algo inmenso. Su nombre nos demuestra que cada uno tiene un lugar esencial en la historia». Los ojos del muchacho brillaron. Comprendió que el sacrificio de Eleazar Macabeo recordaba a todos que la diferencia entre la oscuridad y la luz muchas veces la hace un solo individuo con coraje para actuar. La historia siguió atravesando los siglos. Hubo persecuciones, expulsiones y guetos.
pero también hubo periodos de relativa paz y florecimiento cultural. La llama de la identidad judía se mantuvo encendida, resguardada por sabios, padres de familia y líderes espirituales que transmitían el legado milenario a sus hijos. En la Edad Media, en algún rincón del norte de África, un grupo de judíos expulsados de la península ibérica se estableció en un oasis lejano, donde fundaron una pequeña aldea. Construyeron una sinagoga sencilla, con muros de adobe y techo de madera, y en su interior dejaron un arca sagrada para guardar los rollos de la Torá. Allí, tras varias generaciones, un día uno de los artesanos del lugar halló en una de las vigas un compartimento secreto. Dentro, protegido por telas casi deshechas por el tiempo, encontró viejos pergaminos con caracteres hebreos difuminados. Intrigado, los llevó al rabino de la comunidad. Aquella misma noche, ante la congregación reunida, el rabino leyó con voz emocionada lo que alcanzaba a descifrar. Y Eleazar se lanzó contra el elefante más grande, creyendo que bajo su lomo estaba el rey. Fue así como la tinta casi ilegible evocaba la épica hazaña macabea. El rabino enmudeció, conmocionado. Se dio cuenta de que ese viejo pergamino era parte de las crónicas antiguas que narraban la historia de Eleazar, el hermano olvidado. Con cuidado, siguió leyendo hasta el final. A pesar de los huecos y las manchas, la esencia estaba clara. Se hablaba de la fe inquebrantable, del sacrificio y de la certeza de que, aunque uno perezca, su espíritu vive en la memoria de quienes aman la verdad. La comunidad entendió que ese descubrimiento no era casual. Más allá de cualquier muro derribado por la historia, la figura de Eleazar había viajado siglos y mares para recordarle al presente que los actos de valentía y entrega jamás desaparecen por completo. Llegando a épocas más recientes, con el surgimiento del movimiento sionista y la eventual conformación del Estado de Israel en 1948, la historia de Eleazar Macabeo encontró un nuevo cauce. En escuelas y academias militares, a menudo se recordaban los ejemplos de héroes del pasado para inspirar a los jóvenes. Sin embargo, el foco solía ponerse sobre Judas, el gran líder victorioso, y otras figuras más famosas. Aún así, en algunas escuelas religiosas, el nombre de Eleazar resurgía durante las clases de historia bíblica y del Segundo Templo. Se contaba cómo su sacrificio aparentemente pequeño, comparado con el de grandes generales, había sido el impulso que marcó un giro en una de las batallas más difíciles. Y sobre todo, se destacaba su conciencia de que la guerra contra la opresión era también una guerra interior, la lucha por no rendirse al temor ni a la desesperanza. En un kibutz al norte de Israel, un veterano de guerra que había sobrevivido a múltiples conflictos hablaba con unos reclutas durante la celebración de Hanukkah. Podéis pensar que Eleazar estaba loco al lanzarse contra un elefante, pero a veces, frente a gigantes inquebrantables, es el sacrificio de uno solo lo que inclina la balanza. Recordadlo cuando el miedo os paralice. Recordad que su acto no fue solo un arrebato temerario, sino la convicción de que ningún opresor, por más imponente que sea, merece nuestra rendición. Las velas de Hanukkah ardían con un calor especial aquella noche, y en la mirada de los jóvenes reclutas se dibujaba la silueta de un hombre que siglos atrás había elegido morir de pie a vivir de rodillas. Hoy, en nuestro mundo tan distinto y a la vez tan similar al de Eleazar, su historia nos habla con la misma fuerza. Quizá no tengamos elefantes de guerra irrumpiendo en nuestras calles, pero enfrentamos gigantes de otra índole. La injusticia, la indiferencia, la opresión espiritual, el olvido de quienes se sacrificaron por un bien mayor. Eleazar Macabeo
permanece como un faro que ilumina estos combates cotidianos. Nos recuerda que las epopeyas no solo se escriben con triunfos resonantes, sino también con pequeños actos de coraje que parecen anónimos, pero que pueden cambiar el curso de la historia. Cada vez que encendemos una vela, sea en un candelabro antiguo o en la lámpara de nuestro hogar, honramos la luz que no se apaga, la memoria que no se borra y la fe que no se doblega. Al contarle a un niño esta historia, al compartir con un amigo que atraviesa dificultad o al levantarnos contra una injusticia, hacemos que el sacrificio de Eleazar cobre nueva vida. No importa cuántas veces la historia intente pasar página y sepultar los nombres de los valientes en el polvo de los siglos, siempre habrá alguien que desempolve pergaminos, siempre habrá una llama que arda en la noche, siempre habrá un viajero que recuerde a los pueblos que el sacrificio no es olvido, sino semilla de esperanza. Porque la verdadera trascendencia de un héroe no está en la estatua que se erige en su memoria, sino en el corazón de quienes escuchan su relato y son transformados por él. Y así, mientras la luz siga brillando en el mundo, Eleazar Macabeo no morirá jamás. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos apasionantes del pasado que marcan nuestro presente. Comenta. ¿Qué enseñanza consideras más valiosa de la vida de Eleazar Macabeo? Comparte este video o este texto con otros para que más personas encuentren en la valentía y la fe de Eleazar un estímulo para enfrentar sus propios gigantes. Que la llama de la verdad y la esperanza continúe iluminando nuestras decisiones cada día. Nos vemos en la próxima entrega.